Ahí está. Buenos días, doctor Peliquero. Bienvenido nuevamente. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 237, en este caso su examen oral. Vamos a presentar nuevamente al jurado interviniente en este concurso, al doctor Diego Sender y al doctor Luciano Sani. Bueno, doctor, usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Sí, va a tener un reloj en pantalla y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Sí, sí, Perfecto. Suerte, doctor. muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente. El tema que elegí fue el límite de cobertura de seguros en accidentes de automotores. Para comenzar con este tema, tengo que decir que la jurisprudencia local, y diría prácticamente nacional, salvo algunas excepciones, contemplan que la cobertura del asegurado se hará en los términos de la póliza que suscriba con su asegurador, en función de lo que dispone el artículo 118 de la Ley de Seguros. Bueno, obviamente que esta situación a lo largo de los años ha traído una serie de inconvenientes, más que nada por el tema de la alta tasa de inflación que sufre nuestro país, lo cual muchas veces licúa los créditos y, bueno, al momento de cobrarlos o percibirlos, terminan siendo muchas veces irrazonables o irrisorios. Para ordenarme más o menos en la exposición, primeramente voy a hablar un poquito de las características, después hablaré un poquito de las herramientas que utilizan los operadores jurídicos y después voy a dar un marco de jurisprudencia que se aplica en la materia. En cuanto a las características, obviamente en cuanto al proceso judicial civil, la víctima, lo que al interponer la demanda, obviamente lo que busca es que la parte fuerte de la relación jurídica que, que responda o garantice el daño que le produjo el deudor de la obligación. En atención a ello, obviamente la aseguradora, al contestar la demanda, salvo alguna causal de exclusión que puede derivar del contrato de seguro, por lo general, si la póliza está correcta y se pagó la prima y demás, contesta y reconoce la póliza, pero opone una excepción o dice que se cumpla con los límites en la cual esta póliza se suscribió. Ante tal situación, ¿sí? La parte actora en el juicio muchas veces, hasta luego la sentencia, no tiene muchas herramientas procesales, más que desconocer la póliza, que es lo que se hace, se presenta y desconoce la póliza de seguro, como desconoce el resto de la documental que seguramente acompaña con la póliza de seguro. Esta situación a la víctima incluso obliga a que la aseguradora pruebe esta circunstancia y pruebe la existencia tanto de la póliza como del límite. Pero en realidad la cuestión que se discute es de fondo, es de derecho, no es una cuestión de prueba, porque la póliza es un instrumento que está fijado ante las partes e incluso se la cita en virtud de esa póliza. Y lo único que termina siendo perjudicial para el actor o para la víctima, porque las aseguradoras por lo general tienen sus casas matrices acá tenemos en Rosario, tenemos en Bahía Blanca, tenemos en Buenos Aires, se hace una pericial contable en esta jurisdicción, ¿sí? Y que al volver y hacerse todas las pruebas pertinentes termina retrasando aún más el proceso y alejando el momento de la firma del contrato al momento del efectivo pago, que va a ser luego de la sentencia, en la etapa de ejecución. Bueno, ante tal situación, los operadores jurídicos han ido intentando ciertas estrategias o herramientas a fin de poder salvar esta circunstancia que se da del límite contractual que estipula la aseguradora. Una de ellas
Una de ellas una de ellas fue plantear dos tipos de cuestiones, o nulidades o inoponibilidad. Nulidades, me refiero a plantear nulidades contractuales respecto de esa cláusula, o plantear la inoponibilidad respecto de que esa situación no le es oponible. En cuanto a las nulidades, tenemos que se ha planteado que el artículo 68 de la Ley de Tránsito obliga a todos, en realidad, pero obliga a los que tienen un vehículo a tener un seguro obligatorio, valga la redundancia, en el cual el eje es justamente la protección de la víctima, y en el cual la víctima no debería por qué soportar, ¿sí? Cualquier excepción o cualquier diferencia que puedan llegar entre las partes del negocio jurídico, porque el eje no está en el negocio jurídico, sino que se va trasladando hacia la persona, ¿sí? En virtud también de toda la corriente del nuevo Código Civil, ¿no? Pero en lo que acá me interesa es lo siguiente: ese criterio, ¿sí? Yo estuve investigando, hay un solo fallo en Neuquén de la Sala 1 de la Cámara en el año 2017, del fallo Hidalgo, que toma ese criterio en un caso, pero hace la distinción de que solamente se aplica para el caso del seguro voluntario, el seguro obligatorio. O sea, no sería extensivo para el seguro voluntario. O sea, quiere decir que en cuanto a se aplicaría solamente en cuanto a los mínimos y no en cuanto a los máximos, haría esa discriminación. El fallo sigue una doctrina o un concita Stiglitz que habla de ese tema y que distingue de esta situación que se genera entre el seguro obligatorio y el seguro voluntario. Otro planteo, otra herramienta jurídica utilizada, sacando este artículo, es que se plantea en cuanto al artículo 1740 del Código Civil y Comercial, que regula el principio de reparación plena, y que esto no es nada menos que una persona que tuvo un daño, el dañador debe tratar de volver a dejar las cosas como estaban antes, ¿sí? Este principio es receptado, obviamente, por la Corte en el fallo Santa Catalana, después ratificado en el fallo Aquino, ¿sí? Habilita, ¿sí? A la víctima a pedir, ¿sí? La nulidad de tal cláusula en función de este fundamento, ¿sí? Que se suma también al principio del eje que hablaba recién, el eje protectorio hacia el tercero. Otra herramienta procesal también utilizada, que fue planteado en un proceso en Buenos Aires, planteaban la aplicación del artículo 109, creo que es de la Ley de Seguro, 108-109, que establece que la aseguradora, ¿sí? Garantiza el patrimonio de su asegurado, ¿sí? Entonces lo que se plantea ahí es que esa cláusula, frente al tercero, ¿sí? Víctima, al hacer una excepción de este tipo, lo deja desnudo y permite que el tercero, ¿sí? Ataque directamente el patrimonio de su asegurado, ¿sí? En ese sentido, también se puede llegar a plantear la nulidad como herramienta, ¿sí? Saliendo un poco del tema de las nulidades, entrando al otro tema que hablamos de la inoponibilidad, este tema tiene que ver también con que hay cierta doctrina autorizada que habla de la función social del seguro. Dentro de lo que es la función social del seguro también tomamos todo lo que es la normativa de derecho del consumidor, en cuanto a que ya en un principio, uno de los primeros autores que habló de esto fue Gersi, cuando habla de que el derecho humano, el derecho del consumidor es un derecho humano, razón por la cual adquiere jerarquía constitucional a raíz del artículo 75 y 122 y de los tratados internacionales suscriptos. Entonces, al adquirir la víctima esta jerarquía de esta situación de consumidor frente
al contrato de las partes, como herramienta jurídica se puede plantear su utilización y su inoponibilidad, ¿sí? Dado que digamos que es la parte débil de la relación, ¿sí? Y justamente el destino final de la relación asegurado-asegurador, ¿sí? Es la liquidación del crédito de la víctima, ¿sí? Obviamente que en ese tema entramos también en que, bueno, es la aplicación de la ley de defensa del consumidor en cuanto a la ley al tema de la ley de seguros, que, bueno, trae otras cuestiones también, bueno, para no irme, pero bueno, en cuanto a la prescripción, en cuanto a la cierta relación normativa y demás. Pero en cuanto vuelvo, retomo, este principio fue tomado por ciertas salas de la Cámara de, de Buenos Aires, ¿sí? Seguido por el doctor Amial, y llega el fallo, que llega a la Cámara con el fallo Flores con Jiménez, que en el fallo Flores con Jiménez, bueno, la Cámara, en un fallo obviamente contradictorio para todos los que seguían esta doctrina, dice que está bien, es reconocido la reparación plena, pero que en el caso se aplica las cláusulas del contrato porque teóricamente la víctima no probó que sean irrazonables, ¿sí? Cuando, bueno, obviamente lo que se le critica es que de por sí sería razonable porque habían pasado más de 20 años desde la contratación del seguro hasta que se llega al pago. Esta, bueno, ah, una última corriente que los operadores jurídicos vienen planteando, y a partir de ese fallo, es que ese fallo, si bien estipuló esta prohibición, como quiere decir, de no aplicar tal normativa a los contratos, a este tipo de contratos, los operadores jurídicos empezaron a plantear la posibilidad de, dado que no estaba prohibido, de pedir actualizaciones, ¿sí? Tales actualizaciones, ¿sí? Tales actualizaciones quedarían reguladas, dado que al intervenir el Estado a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, las pólizas que se van emitiendo son reguladas y sus montos fueron regulados por esta autoridad administrativa. Entonces, lo que se plantea en estos fallos, que después la Suprema Corte en los fallos Martínez sigue este criterio, es plantear la actualización al momento de pago y que tal actualización sea el límite propuesto por la entidad administrativa al momento del efectivo pago y no al momento de la contratación del seguro, ¿sí? Ese fallo, lo dije recién, lo sigue también la Suprema Corte en esos dos términos, ¿sí? También, ya para irme cerrando, me olvidé, en uno de los planteos también de nulidad que se puede hacer es a través del nuevo código, ¿sí? Artículo 984 y siguientes, plantear la circunstancia de que es un contrato con cláusulas predispuestas, un contrato de adhesión, ¿sí? Y que tal circunstancia, ¿sí? Puede tornar, en el momento del pago, se puede tornar en abusiva, ¿sí? Y esto le permite al juez, aún con la autorización administrativa, tal como lo dice el código, modificar la cláusula, o modificar, dictar la nulidad de la cláusula. Esa herramienta, bueno, también se puede utilizar. Bueno, más o menos cerrando el caso, mi exposición, es decir que no he encontrado en ningún lugar algún argumento a favor de la aseguradora o que diga que la aseguradora en todo momento estuvo dispuesta a desobligarse de la obligación
y, por ejemplo, hacer un pago por consignación o consignar la suma que le corresponde a la víctima y que debió afrontar en ese momento, que sería una defensa que podría decir al momento del cobro, ¿sí? Y después otro particular problema que se da también con respecto al tema, que para es más tiene que ver con la representación jurídica, a los fines de no desnudar de derecho al asegurado, es que por lo general las pólizas contemplan que van a ser seguidas por la misma representación letrada, tanto del asegurador como la aseguradora. Y obviamente la aseguradora, al interponer una excepción de este tipo, habría que ver si ahí no se genera una tensión de derecho con el derecho de su asegurado. ¿Sí? Bueno, nada, cerrando el tema. Y como último tema, si usted me permite un segundo más, estuve buscando algún caso en su circunscripción y no encontré nada respecto al tema. Hubo un fallo de la Cámara, Correa con Orbis, que es de su juzgado, pero bueno, en ese caso era distinto porque en ese caso lo que se trató es la Cámara lo que dijo que era una obligación de valor, pero era con respecto a su propio asegurado. Y toma el parámetro del monto del vehículo para indemnizarlo al momento del efectivo pago. Pero se trataba de esa relación. Bueno, un poco sin sacarte del todo de este tema, pero no tiene estricta relación, pero con esto estamos hablando sobre todo el último. ¿Cómo te parece a vos que si toda mañana tenés que hacer una sentencia, cómo te parece a vos que tenés que tomar los distintos rubros que se reclaman? Cuyo accidente de tránsito, por ejemplo, reclaman capacidad de viviente, daño moral. ¿Cómo te parece a vos que tenés que hacer la cuantificación de manera tal que al momento del cobro, el actor, en caso que gane la demanda y demás, mantenga más actualizado la indemnización o en definitiva esa parte de su patrimonio que corresponde por esa sentencia que vos tenés que dictar? Bien. Bueno, entiendo que obviamente la pregunta apunta a que a cómo, relacionada a lo que está hablando, es cómo conservar el valor al momento de cobrar. Bien. Bueno, en este caso, lo que yo veo que se está practicando es que se pueden tomar dos caminos. Tomar justamente este crédito como una obligación de valor que tiene que cuantificarse al momento del dictado de la sentencia, ¿sí? Y que una vez cuantificado, obviamente, tomar una tasa de interés acorde. Bueno, en el caso de Neuquén está tomando la tasa activa, los descuentos de sucursales a raíz del fallo Moreno Copa, que sea una tasa mejorada a los fines de no perder ese valor. Y también se puede, que bueno, la semana pasada, bueno, hace unos días sacó un fallo de la Suprema Corte, se puede recurrir a la inconstitucionalidad de la ley de indexación, ¿sí? Y bueno, y eventualmente, bueno, en ese caso de la Corte manda nuevamente la causa al juzgado para decirle de que, bueno, tome los parámetros a ver cómo podría hacer que esta situación no le genere un perjuicio, ¿sí? Ahí se hablaba de el fallo ese habla de una inconstitucionalidad sobreviniente. O sea, que dice que puede ser la ley, al momento que se dictó, la ley de convertibilidad era constitucional, ¿sí? Porque en esa época justamente ameritaba la situación y justamente para prevenir una época inflacionaria, pero bueno, al transcurrir de los años, ¿sí? Y con la inflación que tenemos, deviene inconstitucional aplicada justamente a los efectos de indemnizar a una víctima, ¿sí? ¿Y para vos cuál sería la forma? No, la fórmula de lo que hablábamos era la obligación de valor. Tomamos una obligación de valor cuantificable al momento de la sentencia. ¿Y qué otra manera podés garantizar el crédito? Más allá de esto que está diciendo, que para mí está muy bien, digamos, no sé, por ejemplo, para determinar la incapacidad, ¿no? Bien. No la incapacidad, sino el rubro de incapacidad sobreviniente. No sé, hay distintos parámetros que vos toman
que hacen que utilizar una fórmula, por ejemplo, el valor sea 1, que actualizándolo podés mejorarlo, digamos, el monto final de la indemnización. ¿Se entiende lo que Sí, se entiende. Bueno, ahí obviamente que nosotros en el fuero primero hace un tiempo usábamos hacíamos la indemnización por cálculo matemático usando la fórmula, era el intermedio de Bouto-Mende, ¿sí? Y bueno, obviamente a partir del criterio seguido por la Cámara empezamos a utilizar Méndez, que bueno, que Méndez sigue lo que se empezó a utilizar en el fuero laboral. Cambian, justamente, bueno, cambian el tema del cómputo de la edad, y también se puede llegar a tomar el tema de los salarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que se dice es que toman el salario en el momento del hecho para calcular la indemnización, cuando en realidad, si lo que se busca es una reparación actualizada, se tendría que tomar el salario en el momento del efectivo pago, como para hacer el efectivo cálculo de esa, no sé si para eso es lo que me dijiste. Incluso el uso de las fórmulas, uso de las fórmulas, si bien en situaciones puede ser que no sea del todo justa, llámese para utilizarla para el daño moral, por ejemplo, utilizar fórmulas matemáticas, garantiza una previsibilidad, más que nada del abogado al demandar y del operador jurídico y de la víctima, que más o menos va a saber cuánto va a percibir y que no se va a licuar su crédito. Es una fórmula del uso de la fórmula, que también se usa que también se puede, no se usa en todos los casos, pero también he visto que cuando se establecen los daños punitivos hay una fórmula que se llama de Tesla, creo que es algo así, que también se utiliza en defensa del consumidor para establecer cuál es el daño que trajo aparejado el hecho que causó el proveedor, el prestador del servicio. En Argentina tenemos una larga experiencia de contratos que son interferidos por circunstancias externas, procesos hiperinflacionarios, crisis diversas, emergencias económicas. En el mundo se ha vivido recientemente una pandemia de proporciones inéditas. La pregunta es, ¿qué mecanismos prevé nuestra normativa, actualmente el Código Civil, pero eventualmente otras disposiciones, para recomponer, reconfigurar o resolver conflictos contractuales en contratos de larga duración que sean afectados por estas circunstancias sobrevinientes, imprevistas? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, se entiende. Bueno, remontándonos un poco, en la crisis del 2001 se utilizó mucho lo que es la teoría de la imprevisión, ¿sí? En la cual, bueno, obviamente desajustaba la relación jurídica, entonces se podía llegar a suspender o modificar los contratos. Esas figuras sumadas también a que en una situación de emergencia, algo que llamar sumada al abuso del derecho y sumada a la equidad, que puede ser también son principios que tienen que tener en cuenta. Contractualmente, obviamente, uno al momento de contratar tiene ciertas finalidades, tiene ciertas expectativas y ciertas condiciones que en el devenir del contrato, por una circunstancia extraordinaria, no se pueden cumplir. Obviamente que el juez en ese caso, porque seguramente a lo mejor las partes no se pueden acordar, puede modificar esas cláusulas, y si el contrato por modificar esa cláusula no puede ser anular, tiene que anular el contrato, ¿sí? También cuidando de las figuras de esto que le decía recién, del abuso del derecho. Nosotros tuvimos un caso de que pretendía el cobro de un fondo de comercio, y el comerciante no le podía pagar porque no lo dejaban atender su negocio. Entonces, bueno, tuvimos que hacer ahí utilizando el parámetro de la equidad y de estos elementos que le estoy mostrando, intervenir en ese contrato y, bueno, hacer un capital puro sin interés y, bueno, no me acuerdo los pormenores, pero sí, sí.
está bien, y dentro de esta misma temática, es decir, lo que vos nos contás son mecanismos de recomposición o de renegociación en los que el Estado o la justicia asume una posición activa para la revisión del contrato a partir de normas de la ley que lo autoriza. Hay casos en donde esto directamente se torna inútil o imposible y no hay una salida por el lado de la reconfiguración. En esos casos, ¿qué pasa? Bueno, si no se puede reconfigurar, bueno, el código habilita por acuerdo de las dos partes se puede extinguir el contrato y también, bueno, obviamente se conserva la figura del pacto comisorio tácito en el cual una de las partes puede pedir la rescisión del contrato. Tiene ciertos requisitos que... Tiene que haber incumplimiento. Tiene que haber incumplimiento, tiene que haber intimado, tienen ciertos requisitos, pero da las herramientas como para que el contrato no pueda continuar. Yo sigo con el tema de que es el tema que se da todos los días, el tema de las actualizaciones de distintos créditos. Suponete que vos dictás una sentencia mañana, la cual regulás honorarios para los profesionales también, y apelan esa sentencia, apelan a algún rubro de sentencia, no particularmente los honorarios, ni el monto de los honorarios, el porcentaje, quiero decir. Va a la Cámara, pasa mucho tiempo, vuelve el expediente a primera instancia y se practica la planilla de liquidación y se determinan los honorarios que le corresponden a cada uno de los profesionales. Y de repente te plantea a uno de los profesionales que los intereses que están previstos no son suficientes para mantener, digamos, ese crédito que vos lo fijaste en el año 2020 y el profesional lo va a cobrar 3 o 4 años después. Intenta cobrarlo 3 o 4 años después. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo podrías mantener actualizado ese crédito del profesional? Bueno, ese tema se relaciona con el tema de saber si los intereses que dicta el juez en la sentencia hacen cosas jugadas o no, y ver el tema de que en realidad que es para el lado donde yo me encamino, que los intereses son en realidad accesorios del capital, ¿sí? Razón por la cual en una etapa de ejecución de sentencia, ¿sí? Se podría tomar los intereses que se estén utilizando en el fuero, digamos. O sea, si tenemos un criterio de que al momento de la sentencia el interés que utilizaba era una tasa activa de operaciones de descuento, y al momento del cobro efectivo la tasa sube, ¿sí? Se podría decir, bueno, ante el planteo del abogado es decir justamente lo que veníamos en el correlato que habíamos mencionado, aplicar esa tasa, ¿sí? Que sea más beneficiosa el crédito que tiene el abogado, ¿no? Está bien, pero se dan varias situaciones. O sea, vos tenés que en la sentencia lo más probable es que digas que tenés que aplicar los intereses que dice la ley de honorarios, Sí, que es la tasa activa. tasa activa. Es el 49. Pero esa tasa activa, hoy todos sabemos que está. Entonces te piden que apliques 2 veces y media la tasa activa, por ejemplo. Pero existe esta tasa legal. Está muy bien lo que vos decís, me parece, del tema de que si hay o no, primero si hay o no cosa juzgada, respecto a eso, no sé qué opinás, y después, ¿qué otras herramientas puede utilizar el juez o eventualmente el abogado para modificar esa tasa legal? ¿Sí? Sí, te sigo. Bueno, en cuanto a la pregunta que me haces, yo creo que son accesorios, como decía, que es, eventualmente ante un planteo. Usted no hace cosas juzgadas. Sí. Obviamente, ese interés debe ser, a ver, no me sale la palabra, pero digo, tiene que ser, debe tener el juez está habilitado, a ver, no puede pedir que se aplique la parte no puede pedir que se aplique cualquier tasa de interés. O sea, tiene que ser una tasa de interés que sea practicada o regulada. O sea,
en el caso nuestro es este del fallo Moreno Copa, pero garantizando también la previsibilidad, ¿sí?, que puede llegar a tener para la persona que tiene que pagar, ¿no? ¿Te parece que el juez puede decretar de oficio, por ejemplo, de unidad de 49? Sí, claro que sí. Bueno, es lo que hablábamos hoy, sí iba a pasar, pero lo que hablábamos hoy de lo que hablaba de la inconstitucionalidad sobreviviente. Justamente es el fallo que le comentaba de la Suprema Corte de Buenos Aires. ¿Sí? Al hacer un control de constitucionalidad al momento del efectivo del crédito. ¿Sí? Que también puede ser un control de convencionalidad y demás, porque puede haber algún tratado que se firmó y demás, son las habilita El juez para vos siempre de oficio puede decretar un No. Yo que hay que ver la inconstitucionalidad con un carácter restrictivo. ¿Sí? Y bueno, nosotros en nuestro país no tenemos un tribunal constitucional que dictamine las leyes. Nosotros tenemos que ver en el hecho concreto si la norma, reglamento, bueno, lo que fuere, es inconstitucional respecto al caso y planteada por la parte que en este caso la perjudica, que sería el abogado, ¿no? O sea, la declaración de oficio sería como de última ratio, me parece, como que una herramienta poco feliz, porque también puede caer en algo arbitrario, ¿no? Bueno, estamos. Bueno, Bueno, gracias. doctores, gracias, doctor. Hasta luego.